Y vimos a una persona que tiene una especialidad interesante. Ella es médico oftalmólogo. Espérate, mi doctora, espérate. ¿Es tuya? De mi doctora, Ay, claro. Doctora, que médico es medicina general. Sí, Perdón, no. la doctora. Mi doctora. ¿Usted es doctora de Harvey? Sí, de sus hijos tengo el privilegio Ah, de Qué linda estar la con su doctora. confianza. Yo le iba a relajar, pero no puedo. No. Porque te mentó los hijos ahí, tú, para ablandarme. Yo te dije. Qué cosa tan Y yo grande. también, por eso, Preséntala tú. eso. La doctora Judith Portorreal está con nosotros, es oftalmóloga y especialista en queratocono. Yo pensé que era totoco. No. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Todo Feliz bien. de estar aquí con ustedes en cabina. Qué bueno, nosotros también. La extrañábamos, hace rato que no venía. Sí. Porque no me invitaban. Oye, Daniel Atención, Colón. delegado. Sí, Daniel Colón. ¿Qué pasó? Doc, le toca mucho paciente Te voy a con... decir la realidad, lo que pasa es que tú eres un grupo interesado. Tú no traes pastelito y yo no llamo. Yo traigo algo más importante que pastelitos. Yo traigo salud. Y la ¿Viste? posibilidad Wow. de que hacemos con eso. Jesús. Pensé en pizza de una vez. No, para que la veas. Ella trae para que la veas. Mira, doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el día de hoy vamos a hablar de queratocono y tratar Ok. y específicamente cómo hacer el diagnóstico temprano, ya que es una enfermedad que afecta a los niños. Y usted es experta en queratocono. La vida me ha hecho experta en queratocono. En realidad, yo como oftalmóloga tengo dos subespecialidades, básicamente, lo que es córnea y superficie ocular y segmento anterior y refractiva. Ok, gracias. Excelente. No, Este, perfecto. Para decir eso hay que estudiar. Dígalo más despacio a ver si lo entiendo. El asunto es, o sea, yo tengo dos subespecialidades. Sí. Una es córnea y superficie ocular, otra es segmento anterior y cirugía refractiva. Y dentro del espectro de enfermedades que yo puedo manejar, realmente a mi llegada al país noté un déficit en lo que era la información que tenían las personas sobre esta enfermedad, y que los niños con queratocono generalmente me llegaban como adultos y tarde. Entonces, desde ese momento me propuse orientar y concientizar sobre esta enfermedad, y poco a poco mi consulta y la gente me fue posicionando y los médicos me fueron posicionando en esta área, y actualmente tengo una de las bases de datos más grandes de queratocono del país. Vamos como Jack el Destripador, por parte. ¿Usted llegó de dónde? Ok, Pero es que eso ya nosotros. yo llegué ya de lo hablaron, Condío, de Baní. Y quedé contigo de Bani. Yo lo que quiero saber es qué es el queratocono, porque... ¿verdad? Perdón, es que pensé que no se había hablado de eso, pero yo sí quiero saberlo, por lo menos. ¿De dónde vino? O sea, yo... ¿Qué estudió fuera? yo luego de estudiar medicina en la UAS y de hacer oftalmología aquí en el país, entonces me voy a Barcelona, al Instituto Barraquer, a realizar un máster en córnea y superficie ocular. Luego paso por concurso, había ganado una plaza para realizar segmento anterior y cirugía refractiva en Bucaramanga, en Colombia, en la Foscal. Y de ahí entonces ya regreso al país, y ahí comienzo ya mi ejercicio público y Muy privado. dura. Consejo, Yo doctora. ahí no menciono la UAS. No, ese era mi consejo. Y yo soy de la UAS, Tumbe la UAS. Es que la UAS es mi alma mater, todo empezó en la UAS. O sea, Sí, pero sin la qué UAS bella. nada Olvídese fuera de eso, posible. olvídese de eso. Ahora sí, Doc. ¿Qué es queratocono? Mira, el queratocono es una enfermedad. Tacho. Queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes, que se caracteriza porque la córnea es más débil de lo normal, lo que hace que se deforme, pierda la forma esférica que normalmente la córnea tiene y adquiera como una forma puntiaguda o cónica, y de ahí es que viene el nombre de queratocono. ¿Y eso se ve a simple vista? No se ve a simple vista. La córnea es transparente y además los cambios, estamos hablando de cambios que son muy pequeños. Entonces, básicamente, podemos sospechar queratocono cuando tenemos niños o adolescentes muy alérgicos que se frotan mucho los ojos. A raíz de eso, con la sospecha del oftalmólogo en la consulta, se deben indicar estudios adicionales que son los que vienen a confirmar el diagnóstico, pero no se ve. No hay una reacción del niño que diga, me duele mucho la cabeza, ese tipo de cosas, para decir, tengo queratocono. Cuando ya la enfermedad ha avanzado, entonces comenzamos a ver los primeros síntomas. Aparte de que el niño se frota mucho los ojos, comienza a tener dificultad para la lectura. Los padres pueden notar como que entrecierra un poco los ojos, que se acerca mucho al televisor o que se queja de que no logra ver bien la pizarra en el colegio. ¿Desde qué edad son visibles los síntomas de queratocono?
Mira, realmente para el buen ojo comienzan a notarse desde muy temprano, en el sentido de que los padres sí notan cuando un niño es muy alérgico y se frota mucho los ojos. O sea, puede que no le den importancia, pero realmente lo notan. Ahora bien, yo les puedo decir que aún para los médicos el diagnóstico de queratocono se puede escapar con frecuencia, y actualmente mi recomendación como experta y especialista en el área es que cualquier niño que tenga astigmatismo se le debe de realizar un estudio de los ojos llamado topografía corneal, ya que en las etapas incipientes de la enfermedad aparenta como un niño con un examen oftalmológico completamente normal, pero cuando hacemos los estudios ahí podemos ver los primeros signos de la enfermedad. ¿Y cómo está en este momento en la comunidad de oftalmólogos el tema del descarte de la enfermedad al momento de recibir un niño? ¿Sucede con frecuencia o hay todavía un trabajo de concienciación que hay que hacer en el área? Tenemos que seguir hablando sobre queratocono, lamentablemente, porque en ocasiones me llegan pacientes a buscar una segunda o una tercera opinión o un diagnóstico que tienen 20 años, 25 años y han ido a chequeos oftalmológicos toda la vida, pero no pensaron en queratocono, no le hicieron los estudios y cuando llegan, el queratocono es una enfermedad progresiva. Si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad va avanzando, avanzando, avanzando y cada vez que avanza va quitando la visión del niño y del adolescente. Así que llega un punto en el que la córnea se pone tan delgada y la visión es tan mala que el paciente necesita un trasplante de córnea para recuperar su visión. Wow. Ningún niño, ningún adolescente debería de llegar a esa etapa. ¿Y por qué llegan a esa etapa? Por dos razones. O porque los niños no son llevados al oftalmólogo de rutina, o porque fue llevado o a una óptica o a un oftalmólogo que no pensó en el diagnóstico y se escapó. Doctora, y esa etapa ya irreversible puede llegar a temprana edad. 25, 20, por ahí. Yo tengo niños de 5 y 7 años trasplantados por queratocono. ¿En serio? Wow. Por eso es... Así es. O sea que la enfermedad es progresiva rápidamente. Depende del tipo y del grado y qué tanto el niño se frote. O sea, tenemos el queratocono es una enfermedad única que se comporta de manera particular en cada paciente. Tenemos pacientes donde el queratocono aparece, progresa y tenemos niños de 16, 17 años que están para trasplante por queratocono. En ocasiones progresa muy lentamente y ese momento del trasplante llega a los 25 o 30 años y en ocasiones progresa muy lentamente pero el paciente no llega al trasplante. El asunto es diagnosticar para frenar, porque es una enfermedad que se puede frenar. Muy bien, entonces básicamente hablando a grosso modo, lo que hace la enfermedad del queratocono es que el niño va perdiendo la vista poco a poco, progresivamente, y puede al final perderla y necesitar un trasplante de córnea, es lo que hemos dicho. Entonces usted había mencionado hace solo un momento que hay varios tipos de queratocono, la enfermedad. Hablemos un poquito de eso. Bueno, lo que hay es diferentes grados de la enfermedad. Okay. O sea, el queratocono es lo que se llama una enfermedad ectásica de la córnea. Ectasia quiere decir debilidad. Entonces tenemos dos variantes, está el queratocono y hay otra enfermedad que se llama degeneración marginal pelúcida, que son más o menos primos hermanos, solo que varía la zona de debilidad de la córnea. Ahora bien, tenemos diferentes grados de queratocono dependiendo del grado de qué tan delgada y qué tan débil esté la córnea. Entonces tenemos grado 1, 2, 3 o 4, también se puede clasificar como leve, moderado o severo. También se puede diagnosticar como inicial, severo y avanzado, y dependiendo de la etapa en la que diagnostiques, varían las opciones de tratamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer cuando ya el diagnóstico está hecho? ¿Qué uno debe hacer? Usted lo responde luego de la pausa aquí en el Ultra Morning Show. Decía que identificaste la enfermedad en el niño porque fuiste un padre responsable, te diste cuenta que tu niño es muy alérgico, que se frota mucho los ojos y entonces fuiste donde la doctora Puerto Real y ella te dijo, bueno, su niño tiene queratocono. ¿Cuál es el procedimiento que lleva a cabo la doctora? Bueno, lo primero, el tratamiento del queratocono se divide en dos vertientes, en dos ramas. Hay una rama que va dirigida
a detener la progresión de la enfermedad, porque como ya dijimos, es progresiva, y hay otra rama del tratamiento que va dirigida a la rehabilitación visual de ese paciente, o sea, lograr que vea lo mejor que sea posible. Es una enfermedad crónica, perdón, o sea, el niño puede durar toda la vida con eso. El queratocono puede progresar hasta los 40 años de edad. Okay. O sea, que puede empezar en la niñez o en la adolescencia y mantenerse progresando hasta los 40. A los 40 ya se da un endurecimiento natural de la córnea que hace que la enfermedad no progrese. Entonces, para detener la progresión y evitar la pérdida visual, entonces existe un procedimiento llamado crosslinking corneal. Es un procedimiento mediante el cual nos permite endurecer la córnea y frenar la enfermedad. Y ya para rehabilitar visualmente a los pacientes, o sea, para lograr que vuelvan a ver bien, depende de la etapa y de qué tanto haya sido la pérdida visual de estos niños. En primer lugar tenemos las gafas, los espejuelos, pero sucede algo con el queratocono, y es que el queratocono produce miopía y astigmatismo irregular, que hace que la visión con gafas no sea buena. Cuando ya está en esta etapa, la siguiente línea de tratamiento son los lentes de contacto, que en el caso del queratocono son lentes de contacto especiales, porque tienen que ser generalmente lentes de contacto duros para que no se deformen y no tomen la forma normal de la córnea. Okay. Y ya si el paciente no tolera o no quiere usar lentes de contacto, entonces ahí recurrimos a las opciones de cirugía. Sí, una pregunta, doctora, ¿y qué tan frecuente es esa enfermedad? Bueno, actualmente tenemos el proyecto de detectar la incidencia de queratocono específicamente en la República Dominicana, porque no tenemos estadísticas locales. Pero hablando de estadísticas globales, el queratocono suele afectar entre un 1 o un 2% de la población. Ahora bien, si yo me basara en mi experiencia, en base a la cantidad de niños y pacientes con queratocono que yo veo, a mí me dice que puede que en nuestro país ese número sea mayor, pero luego del estudio de investigación vamos a lograr tener esos datos. ¿Y a qué, qué provoca eso realmente? El queratocono es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Tiene un componente genético y un componente ambiental. Los hijos de personas que tengan queratocono o familiares directos de personas con queratocono tienen un mayor riesgo de desarrollarlo, y para eso ya hoy en día inclusive hay pruebas genéticas que nos permiten identificar si un niño tiene el gen del queratocono. Okay. Pero la mayoría de los casos en las familias son casos aislados y ambientales, que se caracteriza por los pacientes muy alérgicos, como los niños que tienen rinitis alérgica, que estornudan mucho, los niños que tienen dermatitis atópica, que su piel se reseca mucho, niños que tienen, por ejemplo, alergias gastrointestinales. Entonces es importante, niños con asma. Entonces estos niños que tienen padecimientos alérgicos tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Si usted tiene alguna pregunta para la doctora, al 809-56309-37, en este momento usted puede llamar. Diga, Fraimer. Sí, llegó el momento de la cirugía, que fue ya la última opción. ¿Qué probabilidad o qué porcentaje tiene la enfermedad de volver a aparecer? Es muy poco frecuente. En el caso de, por ejemplo, el trasplante de córnea, que es la etapa final de la enfermedad, sí podría pasar. Nosotros, la córnea tiene más o menos unos 12 milímetros y normalmente trasplantamos los 9 milímetros centrales. En los 3 milímetros que quedan del paciente se podría dar el caso que ese puntito comience a deformarse otra vez, pero realmente es poco frecuente, porque cuando hacemos cirugía es o trasplante de córnea o cirugía de anillos, y ya hemos generalmente detenido la enfermedad con tratamiento, con crosslinking. Hello, buenos días. Hello, sí, buena doctora. Hola, mi niña de 5 años se frota mucho el ojo izquierdo, y cuando está en el sol ese ojo ya no lo abre mucho. Ok, alarmas, o sea, hay que evaluar a tu niña, porque el hecho de que se frote mucho los ojos ya es un factor de riesgo para desarrollar astigmatismo de manera mecánica solo por el frote, y el hecho de que le moleste la luz. Los pacientes con astigmatismo tienen una característica, y es que la luz les molesta mucho, porque cuando ingresa al ojo la luz se dispersa, y son personas o que le molesta la luz del sol, o que le molesta la luz de las pantallas, o que en las noches, es tu niña, ella todavía no conduce, pero para alguien joven o adulto, en las noches le molesta mucho la luz de los vehículos. O sea que hay que revisar a tu niña, y si tiene astigmatismo, pide que te le indiquen una topografía corneal. Hello, buenos días. Buen día. Dígale. Doctora, ¿cuáles son los centros a los cuales uno pudiera llevar para ese diagnóstico a un niño?
Mira, cualquier oftalmólogo e inclusive cualquier optómetra debe de estar en la capacidad de poder diagnosticar. Ahora bien, para poder tratar, lo recomendable es que vayas directamente ya con un especialista de córnea. Hay especialistas de córnea disponibles tanto en el sector público como el sector privado aquí en la República Dominicana. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, doctor? Un placer saludarle. Ay, gracias, igual. Una bebé que haya nacido con retinopatía, ¿pudiera ser propensa a desarrollar esta enfermedad? Mira, ella se refiere al caso de retinopatía, me imagino, de la prematuridad, que es la retinopatía que afecta a niños que nacen antes de tiempo. Perdón, para los que no somos tan versados, ¿qué es la retinopatía? Ok, la retinopatía no es más que una enfermedad que está afectando la retina. Podemos tener daño en la retina por diabetes, daño en la retina por falsemia, y en el caso de los bebés prematuros podemos tener retinopatía de la prematuridad, que es el daño a nivel de la retina porque el bebé nació antes de tiempo y no completó su desarrollo oftalmológico que debió de haberse dado en el vientre de la madre. Entonces, generalmente los bebés con retinopatía de la prematuridad hay que comenzar a verlos desde el primer mes de vida porque corren el riesgo de hacer desprendimiento de retina y tener ceguera. Entonces, eso hay que prevenirlo cuando acaban de nacer, cuando son pequeñitos. En la medida que los bebés prematuros van creciendo, tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía, no tanto queratocono. Ahora bien, un niño alérgico que se frote mucho los ojos, prematuro o no, tiene el riesgo de desarrollar queratocono. Doctora, usted me habló fuera del aire de un equipo que tiene. Este equipo, la vi también en las redes sociales que lo publicó. Que la gente dura siempre tiene. Sí, un equipo que ella trae, que es el único en el país. Es Virgen de Alta Gracia. Estamos súper entusiasmados porque ha llegado al país el Maya. El Maya es un equipo de la plataforma Topcon. Y lo interesante del Maya es que combina diferentes estudios en solo uno. ¿Qué te digo con esto? Que antes yo tenía que de pronto gastar 12,000 o 15,000 pesos indicándole estudios a un paciente y ahora lo puedo resolver con 3,000 pesos. Porque la plataforma combina biometría, topografía corneal, pero también estudio de ojo seco y memografía. Te lo traduzco todo esto. Por favor. A nivel de la córnea, todo es transparente. La córnea es transparente, la lágrima es transparente. Entonces, ¿cómo los médicos diagnosticamos? En base a lo que el paciente tiene, que es la historia clínica, nosotros tenemos que entender suficientemente cómo todo funciona para interpretar los síntomas que tú tienes con lo que podrías tener. Y de esa manera colocar un diagnóstico y esperar respuesta. Okay. Pero ahora el Maya, y te lo digo yo como experta, ahora me permite ver un montón de cosas que antes yo me tenía que imaginar. No, pero la siento ilusionada. Yo quiero ser médico ahora. Es que tú tienes que ver. O sea, ella tiene el Bugatti del país. Ya iba a decir que me mande uno a mi casa. ¿Dónde que se pide? Este es el primer equipo. Este equipo fue lanzado en Europa en 2020 y es el primero, es de los primeros en Latinoamérica y es el primero de República Dominicana y el Caribe. Entonces, antes... Espérese, que lo dijo muy rápido. No, que ella no se da cuenta de lo dura que es. Sí, espérese, que lo dijo muy rápido. ¿Qué es el equipo que es el único dónde? Es el primero de República Dominicana y el Caribe. Y el Caribe, pero y es uno de los primeros de Latinoamérica. Pero eso subráyelo. Somos los primeros. Sí, el República Dominicana y el Caribe, cuidado. Le va a quitar la humildad a la doctora. Entonces, No, ¿qué es lo interesante? Yo puedo decirte que quienes me consideraban una especialista extraordinaria por el nivel de conocimiento que yo he adquirido con los años, ahora cualquier persona, cualquier optómetra en cualquier óptica, cualquier oftalmólogo puede entender lo mismo que a mí me tomó años entender gracias a un equipo que me da el reporte. Entonces ahora ese equipo me dice, por ejemplo, tú tienes síntomas de que tienes los ojos secos. Ahora yo puedo ver qué está pasando con tu lágrima en el ojo y puedo ver cuáles son las zonas del ojo que se están resecando. Ella está feliz. Un juguete nuevo. Yo no te puedo explicar. La primera vez que yo comencé a usar este equipo y dije, wow, pero es que aquí, ahora la medicina tiene sentido. Porque hace todo mucho más fácil. ¿Quién lo tiene eso? ¿Quién lo tiene? Nosotros.
Y es posible para los niños con queratocono. Mi mayor sorpresa fue, y les cuento esta anécdota, yo recibí, cuando llegó el equipo, yo se lo estaba haciendo a todos los pacientes de mi consultorio gratis porque lo estaba probando. Claro. Okay. El asunto es que había una jovencita de 17 años con hipermetropía y un astigmatismo de -1, todo normal, un examen oftalmológico completamente sano, en la que yo no hubiese sospechado queratocono. Y cuando le hice el estudio, el equipo me dijo, esta paciente tiene queratocono. Y yo dije, pero es que no es posible. Y me lo enseñó el patrón. Y yo dije, es que yo que me la paso criticando de que me envían los pacientes tarde, esa paciente se me hubiese escapado si yo no le hago el Maya. Entonces, wow, eso es lo que nos permite. O sea, ese equipo me supera a mí. Bueno, tío, de Barcelona. La doctora que le pase un pañito a esa máquina y que la ponga como nueva a ver si le sale una consulta gratis a la niña mía. Déjenme decirles que durante... Para que la prueben con un pañito. Claro. Estaremos haciendo, de hecho, este jueves estaremos recibiendo a los niños de la Fundación Remar, que es un orfanato que mi consultorio patrocina. Cada año visitamos los niños, revisamos sus ojos, les regalamos los lentes y actualmente vienen todos los niños a hacerse el Maya, y lo que esperamos es poder hacer el Maya a la mayor cantidad de niños posible, porque necesitamos saber cuáles son los índices de miopía en la República Dominicana, que todavía tampoco los tenemos. Con eso. Está bueno eso, está muy bien. Sí, doctora, recomendaciones que son buenas, o sea, cuando el padre detecta que el niño se frota los ojos, como evitar primero que ellos se froten y lo de la compresa fría. Pañitos de agua fría es muy importante. El frío tiene un efecto a nivel de calmar el dolor y el picor. Entonces, ponerle pañitos de agua fría a los niños, que los niños se laven la cara con frecuencia, tratar de evitar el uso de refrescos, comidas con colorantes, que el niño coma lo más natural posible, que los jugos sean lo más natural posible, porque esto ayuda a disminuir el tema de las alergias en los niños. Y evaluar ese niño por un oftalmólogo. ¿Que dónde está la doctora? Por favor, díganlo. La gente está mala. Por favor, digan dónde está la doctora. Nosotros estamos acá en Santo Domingo, en el sector de Gasco, en la calle José Joaquín Pérez. Mi unidad oftalmológica es independiente, lo cual nos permite manejar muy bien nuestro protocolo contra el COVID-19, que seguimos desde el día 1 cuidándonos. Yo como especialista tengo 2 años que todavía no me ha dado COVID y espero superar esta pandemia sin que me dé. Estamos ahí, a mí no me ha dado tampoco. Yo fui a donde la doctora, fui con los niños míos y ahí me cambiaron la mascarilla incluso. Sí. Digo, pero ¿qué es esto? Yo cuando llegó el COVID, mi bebé tenía 6 meses, entonces yo le tenía terror al COVID, como todos, y más como médico. Y yo dije, es que la única manera de yo asegurarme y asegurar a mi personal y asegurar al resto de los pacientes de que la mascarilla es correcta es dándole una mascarilla nueva al llegar. Oye, claro. Y tenemos 2 años en eso. Quítese la suya, pero que la mía es buena. No, usted tiene el Maya aquí, quítese eso. Estas son las del Caribe. Doctora, mire una cosita. ¿A usted no le interesa un carguito en el gobierno? Mira, yo estoy en el sector público como especialista y llegué a jefa de departamento de córnea de Secanot, del que fue mi hospital donde estudié. Sí, se me fue de allá. Y te puedo decir que yo quedé muy desencantada del sector público en el sentido de que realmente las políticas públicas tienen que tener una mejor dirección. Entonces, yo creo que en el sector público se puede hacer mucho con muy poco, pero es muy difícil. Y tal que cuando 2 años después de yo dejar de estar en el sector público, mi unidad oftalmológica tiene el primer equipo de República Dominicana y el Caribe. Y yo soy nada para el dinero del gobierno. Claro. O sea que realmente en el sector público tenemos que mejorar. Mario Lama, no sea idiota. Gracias a la doctora Judith Portorreal por estar con nosotros en esta mañana. Síganla en las redes sociales. Sí, como Judith Portorreal en todas mis redes, Instagram, YouTube, ahí intentándolo en TikTok. En YouTube, debo de decirles, en YouTube ese canal está creciendo y puedo decir que República Dominicana no aparece en los views. Mi canal está creciendo en México, en Colombia, en España, en Argentina. Así que por favor apoyen mi canal si quieren saber de queratocono y otras enfermedades de los ojos. Tenemos el Maya y pronto lo Inca.
No, por eso es que necesitamos políticas públicas que ayuden a la concienciación de este tipo de cosas a nivel de la población, para que podamos aprovechar especialistas tan buenos como la doctora. Así que gracias por estar con nosotros y espero que venga muy pronto de nuevo para que hablemos de miopía y de todo. Sí, la semana que viene, doctora. Judith Portorreal en todas mis redes. Sí, La aquí semana está. que viene. La semana que viene. Oye, que la semana que viene. No, que la semana que viene. Que complicada la doctora porque tiene muchas cosas. Es que la gente buena es así. Sí. Es así. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana con mucho más de Ultra Morning Show.